sea el nombre del Señor. Ya hemos orado por las ofrendas, hemos tenido conciencia de lo que hacemos. Les ruego ahora estar en pie para escuchar la palabra de Dios, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 37 al 42. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 37 al 42, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama: amén. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no le creyeron. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Señor, añada bendición a esta palabra, poderosa palabra. Tengan a bien sentarse, mis hermanos. Me dice Hito que el protector del micrófono quita bastante la captación de las palabras, así es que por eso los quito. Antes de comenzar con nuestro sermón, tengo que, como ya hicimos, reconocer la presencia de Sami, nuestro hermano. Que el Señor le bendiga mucho y le prospere, y que sean muchas las veces que puedas estar con nosotros. Nuestra hermana Inés Álvarez, que está sentadita por allí, uno de sus hermanos pasó a mejor vida en estos días, por lo cual damos nuestra condolencia y nuestras oraciones por consolación. Otro hermano muy querido por nosotros, algunos de los hermanos de la congregación le conocen, nuestro hermano Orlando González, que decíamos cariñosamente Bambán. Orlando fue fundamental en la gesta de capacitar este templo con acondicionadores de aire. Él es ingeniero de profesión. Orlando, su padre también pasó a morar con el Señor. Tengo entendido que esta tarde en la funeraria Eret será el velatorio. Así que pedimos mucha oración por Orlando, que también está pasando por un proceso de salud muy serio, y pedimos al Padre Celestial que su presencia le sostenga y le sane. Nuestra hermana Katy Alemán quiere expresar a todos ustedes su gratitud por sus oraciones, por su presencia y por todos estos gestos de amor y de cariño que ella recibió al momento de que nuestro hermano Filiberto partiera con el Señor. Así es que de parte de Katy, muchas gracias a todos ustedes. Quisiera también decir, mi hermano, que el Señor ha bendecido esta iglesia tanto que tenemos a la disposición de aquellas personas que los necesiten compras de alimentos. Si usted sabe de alguien en su comunidad que está pasando por problemas y no tiene alimentos, por favor, déjenoslo saber al cuerpo diaconal, a nuestra hermana Rosin, a cualquier hermano de Cajita Misericordia, y con muchísimo gusto nosotros proveeremos a aquellos que tengan necesidad. Y hablando de necesidad, está a la disposición de aquella persona que lo necesite, sea de la iglesia o de la comunidad, 2 asientos reclinables. Si usted sabe también de alguna persona, algún ancianito, alguna persona que necesita un asiento reclinable, tenemos 2
a la disposición, como también tenemos una cama reclinable de una plaza de posiciones. Si conoce también de alguna persona que esté en necesidad, por favor, dennos el privilegio de servir y sea usted vehículo para que una persona sea bendecido con esto. Finalmente, les convoco a una reunión extraordinaria que se llevará a cabo el próximo domingo. En una parte que no debe tomar más de 4 o 5 minutos, estaremos presentando a los nuevos candidatos a diácono y a toda otra persona que haya sido a través del Comité de Dominaciones y el Cuerpo Diaconal presentados a ustedes para que ustedes ratifiquen todas aquellas personas que han sido nominadas conforme a nuestro reglamento. Una semana antes del evento debemos comunicarles a ustedes, así que les pedimos por favor que se hagan presentes. Claro, es el Día de los Padres, maravilloso, a cada uno de los padres le tenemos un regalito y esto no nos va a tomar más de 5 minutos. Les convoco a eso. Amén. Amén. Siempre hemos dicho que un verdadero creyente, que un verdadero discípulo de Cristo tiene, no es debe, tiene que estudiar la Biblia, tiene que estudiar la palabra, tiene que meterse. Por eso yo creo que la frase clave en todo este pasaje que hemos leído es: escudriñen las Escrituras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? No solamente leer, sino meterse en esa escritura y saber qué pasó y buscar y preguntar. Lo que hacemos aquí en la escuela bíblica dominical, ¿no? Donde se presentan cualquier texto y se abunda sobre él. El Señor es quien habla y le dice a la audiencia que estaba allí: escudriñen las Escrituras. Y ustedes siempre me han escuchado decir que la verdadera fe no puede estar basada en emociones y menos en manifestaciones externas, haciendo la salvedad de una sola manifestación externa, que es el testimonio cristiano. Ese sí. Pero la fe cristiana no puede estar basada ni en emociones ni en manifestaciones externas, sean cuales sean. La palabra, mis hermanos, hay que vivirla. Hay que vivirla. Y en este pasaje que hemos leído, encontramos a quién va dirigida esta alocución, a quién va dirigida esta invitación, esta exhortación de escudriñar la palabra de Dios. Y nos preguntamos esa pregunta: ¿a quién va dirigido eso? ¿A quién el Señor les dice escudriña las Escrituras? ¿A los pecadores? No, no me parece. ¿A los del mundo? No, tampoco. Está dirigida a los fariseos, a los religiosos que perseguían al Señor, a estos que estaban más que seguros de sus convicciones, pero estaban totalmente errados. Creían ellos que tenían el mundo, como dice, disculpen la expresión, que tenían el mundo agarrado por el rabo. Pues no. El Señor le dice: tienen que escudriñar las Escrituras. Porque esa gente, esa audiencia que estaba con el Señor, estaban equivocados. Estos señores religiosos lo que querían era matar al Señor Jesucristo. Porque entendían ellos que Jesús era un impostor, sin saber que estaban ante la presencia de Dios mismo, aquel de quien hablaban las Escrituras, aquel que le traía la verdadera enseñanza,
Y si cada cual atiende con espíritu sereno, vamos a aprender en esta mañana algo importante. Vamos al pasaje, por favor, les ruego que mantengan su Biblia abierta. Para entender lo que el Señor dice, tenemos que ir un poco antes en este capítulo mismo, en el capítulo 5. Cuando se da la sanación de un paralítico en el estanque de Betesda, es un pasaje conocido, harto conocido por todos nosotros. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, los versículos del 2 al 9. Es lo primero que aparece, la sanación de un paralítico. Y todos sabemos la historia porque la hemos leído y han escuchado ustedes predicaciones en torno a esto. La sanación de un paralítico cerca del estanque de Betesda. Lo que les voy a plantear merece toda su atención. Escuchen bien. La gente de aquella época creía que aquellas burbujas que salían del estanque era producto de que un ángel removía las aguas. En ese estanque, de vez en cuando, las aguas se movían, habían burbujas. No sé, pero me imagino que cuando esto acontecía, algunas personas caían en éxtasis, a otros se les paraban los pelos. Imagínense que un ángel moviera las aguas. Y todos los enfermos que podían corrían al estanque, y la tradición decía que el primero, aquel que entrara a las aguas primero, en ese momento quedaba sano. Y este señor del cual nos habla este capítulo 5, del versículo en adelante, había estado allí más de 30 años esperando, pero cuando se movían las aguas, aquellos que eran más ágiles, que tenían las piernas buenas, arrancaban a correr y llegaban. Y como era el primero que entrara nada más que esa, pues nunca se había sanado. Ahora, noten por favor esto. Los estudios modernos de hombres, de ingenieros, toman este lugar, lo examinan y descubren que el fenómeno de las burbujas que salían a la superficie no era producto de ningún ángel. Cuando un ingeniero revisa el lugar, se percata por unas fisuras, una grieta que había, que de vez en cuando por esas grietas entraba aire, y ese aire, una vez llegaba a la superficie, provocaba esas burbujas. Pero noten, por favor noten, que el milagro del cual estamos hablando no se da en el estanque. No fue así. Este milagro se da por el poder de Dios mismo, encarnado ¿en quién? En Jesús, que comienza haciéndole una pregunta a esta persona que estaba enferma. ¿Quieres ser sano? Miren qué pregunta. Un hombre cojo que hacía 30 y tantos años que estaba allí, que no podía ir hasta el estanque, y la pregunta parece académica: ¿quieres ser sano? Dios, en su infinito conocimiento, sabe que algunas personas prefieren quedarse enfermas, por razones cuales sean, que no vamos a entrar aquí en detalle. El Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Porque hay gente que tiene a su disposición la posibilidad de ser sano, de ser liberado,
de ser perdonados, pero no quieren. Y por eso es que el Señor le pregunta. ¿Quién sabe si además de estar cojo y estar a la vera del camino, su único sustento eran las monedas que le pudieran dar, y ese era su modus vivendi? Lo que voy a decir aquí lo he repetido, pero pasó. Un grupo de hermanos de la iglesia estaban visitando hogares y estaban haciendo un culto. Y en medio de ese culto se le pide a la familia que si hay alguna situación de salud que nos lo diga, porque se va a orar por ellos. Y un señor de algunos 40 años dicen: ustedes pueden venir el miércoles. Y los demás dicen: pero ¿por qué miércoles? Si estamos aquí, podemos orar aquí ahora. Y dije: no, lo que pasa es que yo el lunes tengo una cita en el Seguro Social, y si ustedes oran y me sano, adiós Seguro Social. ¿Se da cuenta? Eso pasó, ¿sabe? No estoy diciendo, eso pasó. Mire, ese hombre creía en la oración. Sí, creía en la oración, pero había una conveniencia. Por eso es que el Señor le pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? Pero fíjense que otro detalle que Juan señala, y es que estar pendiente de estos asuntos. Dice Juan que era sábado. Y ese sábado, quien fue sanado no tuvo que bajar a esas aguas. Y yo les pregunto a ustedes: ¿acaso el Señor le gritó? ¿Acaso el Señor decretó? Que esa es la palabra ahora, que ay Dios mío, Señor. Yo decreto, dicen la gente. Decretamos. ¿Y quién es usted para decretar? Usted es una persona que debe decir: si es tu voluntad, Señor. Si te place, Señor. O sea, ¿comenzó a dar salto? No, aquí no dice eso. Dice la palabra que Jesús lo sanó inmediatamente con el poder de su palabra. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Detrás del Señor siempre había infiltrados del Sanedrín, personas que no eran seguidores de Él, personas cuyo único propósito era buscar la manera de echar abajo la obra de Jesús, porque no creían en Él y pensaban que era un impostor. O sea, como diríamos conversacionalmente hoy, había muchas personas allí cuyo único propósito es tratar de sorprender en pifia al Señor. Y ¡bingo! ¡Eureka! Aquí encontramos una excelente prueba, porque ese loco, ese irresponsable, sanó en sábado. Miren qué barbaridad. Miren que sanar en sábado, que es un terrible pecado para los judíos, porque en el sábado no se podía hacer nada. Todavía, cuando uno va a Israel, en cada hotel de turistas, el día viernes aparece un rabino para supervisar los alimentos que se van a consumir el día sábado, que tienen que ser antes de las 6 de la tarde del día 6. Y el día sábado no hay transportación pública en Israel. El día sábado no se prepara alimento en Israel. En el caso de los turistas, obviamente, ¿verdad?, se les da alimento, pero son preparados el día antes. O sea que esto es una cosa seria, y todavía en nuestros días se mantienen un sinnúmero de tradiciones. Todavía los judíos no creen en Jesucristo como Dios. Los fariseos entonces aprovechan este momento y comienzan a inquirir, a preguntar, a hacer investigaciones.
Y miren, hermanos y hermanas, qué detalle. ¿Qué dice el sanado, la persona que el Señor había sanado? Cuando le preguntan qué pasó aquí, ¿quién te sanó? Dice, yo no sé. Él me preguntó si quería ser salvo. Yo le dije que sí. Y me sanó. Y se fue. Esa es la contestación del que fue sanado. Pero más tarde, Juan, en este mismo pasaje, ubica a este hombre, el ex cojo, en el templo. Cosa interesante. ¿Por qué va al templo este hombre? A mí me parece que es un acto de gratitud. Él va a dar gracias a Dios. Y en medio de la multitud, ¿verdad? O sea, pienso que esta persona era bien agradecida porque fue al templo a dar gracias a Dios. Y alcanza a ver a Jesús. Y cuando lo ve, le dice a los judíos, miren, aquel señor que está allí, ese fue el que me sanó. ¿Y para qué lo buscaban? Los fariseos, ¿para qué buscaban al Señor? ¿Para darle gracias? No, mis hermanos, vayan conmigo ahora en este mismo capítulo a los siguientes versículos. Versículo 16, por favor, de la Biblia, del capítulo 5. Versículo 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle. Porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, aunque sea sábado. Y dice el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Termino la cita. En este contexto es que el Señor les dice a los que le escuchaban, a los fariseos, ustedes piensan que las escrituras son verdaderas y necesarias. Y en efecto, ustedes tienen razón. Pues entonces, escudriñen esas escrituras. Busquen ahí, porque esas escrituras dan testimonio de mí. Léase Isaías. Como 500 años antes del nacimiento del Señor, Él profetiza ese nacimiento. Príncipe de paz, Rey de reyes, admirable. Gloria al nombre del Señor. O sea, escudriñen estas escrituras porque ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Es más claro que Juan está comunicando que Dios testifica que Jesucristo es su Hijo. Más todavía, que Cristo es la personificación, la encarnación humana de Dios. Eso es lo que creemos. Pero los judíos estudiaban las Escrituras y aún así fallaron. Aún así erraron en reconocer a Cristo cuando vino. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, dice la palabra. Ahora siga conmigo, no se me duerma, siga conmigo. ¿Qué problema tenemos aquí? Que los mejores estudiantes de la Biblia en el mundo, que son los judíos, personas que eran meticulosamente celosos en leer y en estudiar las Escrituras, no entendieron y rechazaron a Jesús. Y lo rechazan por una simple razón.
leían mal las Escrituras. Por eso el Señor hace hincapié, escudriñen, métanle mano a esas Escrituras. Y vamos a explicar esto ahora. Leían las Escrituras con una mente cerrada. Leían las Escrituras con lo que se llaman gringolas. Cuando ponen los caballos a correr en el hipódromo, le ponen gringolas. ¿Por qué? Para que no miren a este lado ni a este lado, que miren solamente al frente. Pues estos señores leían y interpretaban el Torá, el Talmud y todas estas cosas, pero lo hacían con una mente cerrada. No la leían para encontrarse con Dios, sino que la leían para encontrar argumentos que respaldaran sus propios argumentos. Estos señores no amaban a Dios. Ellos amaban sus propias ideas. Como dice Barclay, uno de los estudiosos de la palabra, estos señores era más factible, decía Barclay, era más factible que el agua penetrara el cemento antes de que ellos abrieran con humildad su mente para recibir las enseñanzas del Dios vivo. Fíjense lo que dice. Eran tan duros de corazón que era más fácil que el agua penetrara el cemento antes de que fueran sensibles a lo que Dios quería que ellos supieran. Pero estas personas cometieron un error peor aún, porque ellos pensaban que Dios les había dado una revelación escrita. Obviamente las escrituras de aquel entonces no eran el Evangelio, era el Talmud, la Torá. Y se olvidaron que Dios es un Dios vivo y que se revela en la historia. Hay una diferencia entre estudiar las escrituras y el concepto que tengamos de Dios. Y no podemos aislar a Dios con el proceso de los hechos acontecidos a través de la historia, porque Dios es el Dios de la historia, porque Dios obra poderosamente en nuestras vidas, no en un plano solamente espiritual. Él nos ama y Él obra poderosamente, por eso hay sanidad, por eso hay milagro, por eso es que Dios nos guía a través de su palabra a hacer las cosas correctas. En otras palabras, hermanos, no es el hablar de Dios, sino el actuar de Dios. Dicho de otro modo, no es la teoría, no es lo leído. Podemos ser estudiosos, sabios de la palabra, pero si nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar no es cónsono con esa palabra, en vano hacemos lo que sea. Es el expediente del actuar de Dios lo que nos mueve a creer en Él. Hace poco estaba hablando con un querido hermano y estábamos los dos mutuamente dando testimonio cómo Dios ha sido tan maravilloso y tan bueno que nunca nos ha faltado nada. No tenemos millones ni cientos de miles, pero no ha habido un solo día en que no hayamos visto la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Cómo Él suple. Cómo esa batería del carro nos dura 5 años y a otra gente se les daña al año. Cómo las gomas del carro de alguna manera duran y duran y duran. Son cosas como el carro no nos molesta. Y otra gente no tienen esa suerte. No digo suerte porque la suerte no aplica aquí. Es que el Dios proveedor, como en medio de nuestra enfermedad Él suple para lo que sea. Que vuelvo y repito, ese concepto de que el cristiano tiene que estar sano, eso es una falacia. Nos enfermamos, pero Dios en su misericordia nos levanta, porque tenemos esperanza y un Dios de poder y un Dios real que actúa en la historia, en la vida, en nosotros mismos. Yo estoy más que seguro
que todos los hermanos que han utilizado este micrófono, aquel micrófono, cualquier micrófono de este santuario, que lo han usado para testificar, lo han hecho con sinceridad, lo han hecho con el corazón y le han comunicado a ustedes que esas oraciones han llegado al trono de la gracia. A mí me consta que están agradecidos de esta iglesia, que ha orado, que ha intercedido por sus situaciones y Dios obra. ¿Cuántos afirman eso? Dios obra en nuestra vida, digo un amén. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, los señores fariseos de esta historia adoraban las escrituras, muchas veces rechazando la voz y la obra de Dios. Y lo vemos claramente en este pasaje cuando Juan pone a Dios en Jesucristo obrando, inclusive un sábado. En este pasaje Juan ve a Dios sanando, pero ellos no vieron eso. Ellos estaban ciegos porque este loco violaba el sábado. En otra ocasión, los muchachos que le acompañaban, los discípulos, pasaban por un campo de trigo, tenían hambre. Y permítanme decirle que todos los agricultores en Israel en aquel entonces, no sé ahora, dejaban siempre algunos frutos de lo que fuera para aquel que tuviera hambre comiera. Eso era costumbre. Y pasan los discípulos, tenían hambre y cogen trigo y comen de ese trigo. ¿Me puede creer que los fariseos los acusan porque era sábado y el hecho de coger una espiga de trigo para comer, eso era pecado para ellos? O sea, en otras palabras, se fijaban en tonterías, en pequeñeces. En este caso, por ejemplo, ellos se fijaron en que el milagro se hizo un día de reposo y eso era escandaloso y que no se podía hacer, sanar un hombre en necesidad porque era sábado. ¿Ve? Y mis hermanos, hay una sola manera correcta de leer las Escrituras. Hay que leerlas reconociendo que todo lo leído en la palabra apunta hacia alguien, a Jesús el Cristo. Jesucristo, que es para nosotros, o debe ser para nosotros, la suprema revelación por la cual todas las cosas deben ser probadas. Aquellos judíos que cuestionaban a Jesús adoraban a Dios, pero lo adoraban porque Dios había escrito más que el Dios que constantemente actuaba en sus vidas. Por eso, hasta hoy día, mis hermanos, los judíos no reconocen a Jesucristo como Dios. Lo reconocen como un profeta. Lo reconocen como un gran hermano que dio unas grandes enseñanzas. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Oiga. Y hay hoy día hasta iglesias intentando renovar lo irrenovable. Y se ponen el solideo y se amarran unas tiras del altar y se ponen embeleco y quieren hacer, entonces quieren volver a los rudimentos, quieren volver atrás, negando la presencia de Jesucristo. Porque si usted coge a Jesucristo como Señor y Salvador y por otro lado coge al Dios del Antiguo Testamento y hace diferencia entre eso, usted tiene una mogolla en la mente, porque este Dios de acá y este Dios de acá es un solo Dios que se manifestó en el Nuevo Testamento como Redentor, como aquel que dio su vida por
su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. No se ha descubierto todavía, o aquellos señores no habían descubierto lo que Jesús dice en ese pasaje en el versículo 39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjense ustedes que esta frase hay que tomarla muy de cerca y hay que buscarle el sentido. Él le dice a los judíos: escudriñe, váyanse a las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero miren, ellas precisamente son las que dan testimonio de mí. Ahora, si usted diese una mirada en el versículo 24, por favor, por eso le dije que buscaran la vida. En el versículo 24 de ese mismo capítulo, miren lo que el Señor dice. ¿Encontraron? Muy bien. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién es el que da la vida y quién la quita? Cristo, Dios, el Hijo de Dios. Y aquí, mis hermanos, hay una tremenda enseñanza para todos nosotros. Cuando alguien se opone a usted, como lo hicieron los judíos a Jesús, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Orgullo herido? No. El Señor en aquel momento no arremetió contra los fariseos. Tenía toda la autoridad para hacerlo. En unos momentos le dijo: sepulturas blanqueadas. Con todo lo que implica eso, una sepultura está blanquita por dentro, pero la gente está pudrido. No, Él no le dijo nada de eso. Sencillamente, Él le habló porque los amaba. Amaba a aquella gente. Sus palabras no fueron melifluas, es decir, no fueron dulces. No, Él sencillamente, por así decirlo, o sea, en la profundidad de aquellas palabras había una gran cantidad de amor, porque decía: escudriñen esas escrituras, lean bien para que ustedes vean que esas escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí. Usted va a Génesis y escucha y lee: hagamos tal o cual cosa. No dice voy a hacer, Dios, hagamos. La presencia del Hijo estaba. O sea, como dice Juan en su preámbulo, en el principio era Dios, el Logos. Y ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense ustedes cómo Juan toma las mismas palabras de Génesis, que dice: en el principio creó Dios todas las cosas. Y Juan dice: en el principio era el Verbo, y ese Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Juan, en este momento, a través de la narrativa de lo que sucedió, está afirmando que Dios se encarnó en Jesucristo, y eso es un misterio. Es posible que el Señor en sus adentros tuviera tristeza por la incomprensión de aquellos. Ellos querían matar al Señor, pero lo que fluía de aquella alma noble era puro amor. Era puro amor. Y esto, hermanos, el amor es la fuerza que a todos nos debe guiar, porque al así hacerlo imitamos al Señor. Termino estas palabras con una experiencia vivida personalmente. Lo que les voy a narrar me pasó a mí. Y en esa experiencia yo recibí una gran lección.
Pongan atención. Hace muchos años regresaba yo del barrio de Hato Nuevo después de visitar a algunos hermanos. Y al pasar al frente de la urbanización Los Flamboyanes, había una guaguita verde vieja con un guindalejo de madera al lado que vendía unos plátanos hermosos, verdecitos, que para tostones no tenían precio. Mi hermano Eduardo, no tenían precio aquellos plátanos para los tostones. Y le digo a aquel buen hombre, me parece que era extranjero, no era. Le digo, deme 5 plátanos verdes y 2 maduros. 5 plátanos verdes y 2 maduros. Entonces, yo noto que él escogió los 5 plátanos verdes más hermosos que había en el racimo. Eran gordos, preciosos. ¿Pero qué pasó? Que cuando fue a los maduros, que yo le había pedido 2, él comenzó a escoger uno que estaban medio pasados de maduro. Estaban apolismados. Y no escogió 2, escogió 5. Y yo decía, ¿qué le pasa a este señor? Pero no eran tan lindos como los primeros. Estaban buenos todavía, pero no eran los más lindos. Estaban demasiado maduros. Y yo inmediatamente protesté. Y yo le dije, para, ¿qué pasa aquí? Me estás dando plátanos maduros, ya ha pasado. Él tenía la mirada puesta en los plátanos, pero con una voz tan linda y tan suave y con una sonrisa buena, me dice, yo nunca olvidaré esto, me dijo, hermano, estos 5 yo te los regalo. Escoge tú los dos amarillos que más te gusten. Estos 5 no te los voy a cobrar. Trágame tierra. La tierra me tragó. Se me subió el rojo a la cara y yo estaba abochornado. Y estaba inclusive con ganas de llorar. Porque aquel vendedor de su nobleza quiso agradarme. Y yo le salgo con esa observación tan injusta. Y yo aprendí con esto que no puedo reaccionar desde la baqueta. En situaciones que yo no conozco. El acto de aquel vendedor fue una muestra de puro amor, sin yo merecerlo. Él no me conocía. Aquel hombre me estaba regalando 5 plátanos maduros, que por estar tan maduros vinieron a ser los más sabrosos, porque mientras más maduros, más dulces son. Oiga, yo con la cabeza baja, sin atrever a mirarlo, me limité a decir 2 frases. Una para mí, de Dios, de 2 palabras que se la dije ya. Tierra, trágame. Y otra para él. Le dije, perdona, hermano, mi burrada. Perdona, hermano, mi burrada. Porque allí fue un burro yo. Él se sonrió. Y salí de aquel lugar, como les dije, abochornado y aprendiendo una gran lección. A no ser ligero con mis palabras, sin antes saber. Yo les regalo este consejo. Cuidémonos de no ser humildes como los fariseos de esta historia. El Señor insistía, escudriñen las Escrituras, busquen que por ahí estoy yo. Y ellos no, ellos lo que querían era matarlo.
Porque olvídate que le dé vista a los ciegos, olvídate que levante muertos, olvídate que levante cojos. No, lo importante es que violó el sábado. Leer la Biblia, mis hermanos, es insustituible. Pero vivir la Biblia es aún mejor. Vivirla. Eso fue lo que yo no hice en lo que acabo de contarles. Y eso fue lo que no hicieron aquellos fervientes y espirituales judíos que fueron ciegos al poder y al amor de Dios manifestado en su Hijo amado, Salvador nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Aquellos señores, los judíos, no aprendieron. No aprendieron que las Escrituras dan testimonio de que Jesús es el Hijo, pero que también es el Padre, como también Él es el Espíritu Santo. Que Jesús, como dice Juan, es el Verbo encarnado, que es Dios mismo. De manera que feliz y bienaventurada la iglesia que predica esta verdad. Y bienaventurados sean todos ustedes por amar la obra de Dios en nuestros tiempos. Que el Señor nos bendiga a toditos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Feliz y bienaventurada la iglesia que clama porque Él vive. Amén. Gloria a Dios. Porque Él Aleluya. vive. No predicamos un Dios muerto. No predicamos un Dios crucificado. Él no está crucificado. Él está a la diestra del Padre, esperándonos a nosotros. Antes de culminar con la oración final, les comunico que nuestro cuerpo diaconal se va a quedar aquí. Y si usted tiene alguna necesidad, cual sea, no se vaya de este santuario sin que antes nuestros hermanos diáconos oren por usted. Alguna condición, algún problema, alguna enfermedad, el cuerpo diaconal está aquí para orar por usted. Amén. Vamos a orar. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz. La paz que el mundo no da, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la paz que nos mantiene en el gozo espiritual para estar tranquilo en medio de las tormentas. Y ahora que la bendición tuya como buen Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo que nos salvó, y la presencia consoladora y sanadora del Espíritu Santo sea con todos ustedes, ahora y por siempre. Amén, amén y amén. Vayan en paz, hermanos, y no se vaya de aquí sin ser ministrado con nuestro cuerpo diaconal.